ustedes tenían inicialmente. Vamos a abocarnos a lo que significa la gerencia de proyecto, primero viendo lo que es el sistema Gantt, haciendo una un breve análisis de lo que significa la gerencia de proyectos. Aquí quiero pararme un ratito. Esto no es una maestría, ni tampoco es es un posgrado, no es un diplomado, simplemente es un curso de especialización en el cual tocaremos puntualmente lo que significa una gerencia de proyectos. No entraremos muy a detalle, pero sin embargo lo que vamos a tocar va a ser suficiente como para que nos demos cuenta y estemos bien ubicados en el marco de lo que significa una planificación, ejecución y control de obra a través de un gerenciamiento de proyectos. Aquí en Santa Cruz ya existen maestrías que se llaman gerenciamiento en proyectos de construcción. Tal vez algunos se recuerde, pero cuando nos conocimos en el primer módulo, les comenté que quien les habla realizó una maestría en la Ciudad de México y justamente se llamaba Maestría en Gerencia de Proyectos de Construcción. Entonces es una maestría que tomó prácticamente 2 años solamente lo que es la gerencia de proyectos. Entonces, obviamente, lo que vamos a ver acá es algo bastante comprimido, pero sustancioso, algo que podamos nosotros utilizar y que, bueno, la intención que tengo de este módulo es que salgan todos con el conocimiento suficiente como para poder aplicar en una planificación de obra. Los que ya tienen experiencia en construcciones, en ejecución de obra, quizás esos conceptos que vamos a mencionar acá, vamos a poder o mejorarlo o aplicar un poquito lo que es la teoría de productividad en la construcción, que ese es otro tema también muy aparte. La parte administrativa gerencial, existen, por nombrar 3 cursos, nomás uno es el gerenciamiento de proyectos, otro es productividad en la construcción y otro tema que es muy importante, que también se lo maneja a nivel posgrado, es la calidad total de la construcción. Son 3 puntos realmente que son importantes, que se los llega a tocar en una maestría. Y son muy importantes y ayudan, realmente ayudan en el trabajo profesional que uno está desarrollando. Cada una de sus características, cuáles son los pasos que se deben hacer para realizar el sistema PER y el CPM. Aquí lo que quiero identificar, y quiero ser claro en esto, el Quark únicamente me maneja el sistema Gantt. Entonces, vamos a ver nosotros acá la diferencia que hay entre lo que es y lo que significa el sistema Gantt y el sistema PERT-CPM. Vamos a saber identificar y diferenciar cada uno de los sistemas que vamos a utilizar. Vamos a hacer un resumen general. El crashing, que más adelante les voy a explicar, voy a tratar de ser lo más detalloso en los conceptos de lo que significa el crashing en construcciones, en proyectos, en elaboración de proyectos. No sé si alguno ha escuchado este tema crashing. ¿Tiene algo? Bien, me gusta eso, me gusta que todos partamos de cero, así vamos a tratar de ser lo más claro posible en cuanto a estos conceptos. Luego tenemos el capítulo 5, vamos a referirnos a lo que es programación en serie, en cuanto a evaluación de tiempos, mano de obra y materiales,
cómo se forman las brigadas de trabajo para realizar una programación en serie, y más o menos les aclaro a qué me refiero con programación en serie. Generalmente, algunos de acá hay arquitectos y hay ingenieros ya que tienen alguna experiencia o bastante experiencia en el tema de obras, principalmente en la construcción de proyectos de condominios horizontales, condominios cerrados. Construyen desde 5, 10, 15, 20, 100, 200 viviendas. Eso es una programación en serie. ¿Cuáles son los conceptos que se tienen que tocar para que podamos ver la programación en serie? Estos conceptos de acá, por último, estamos manejando el capítulo 6, que netamente lo vamos a ver en una práctica en Quark, programación Gantt en Quark. Vamos a abrir un proyecto, un pequeño proyecto, y lo vamos a hacer vía Quark, tocando algunos conceptos que no vimos en el módulo 1. El concepto, por ejemplo, de tiempos, rendimiento, ¿a qué se refiere con productividad? Esos tiempos los toca el Quark, y no lo vimos en el primer módulo, justamente pensando en que este segundo módulo sí o sí tenemos que tocarlo, y ahí es donde vamos a entrar en la parte de rendimientos y productividad. Quiero comentarles que estos cursos, estos temas que estamos viendo ahora, a partir del primer módulo, estoy iniciando un proyecto en el cual, bueno, no iniciando, estoy ahorita en pleno estudio de factibilidad, de que todo el curso completo lo podamos difundir a través de internet. Obviamente no con clases grabadas, sino ya un tema más profesional. Y para los que estén interesados y quieran adquirir los cursos muy aparte para tenerlos en su biblioteca digital, ya les voy a comentar. Yo creo que al finalizar el cuarto módulo vamos a tener noticias acerca de los cursos vía internet. En fin, ese es el temario completo que vamos a ver en este módulo. Vamos a tratar de ser lo más claro posible y detallado posible, de manera de que todos, inclusive los que recién están, tengo entendido que hay estudiantes de ingeniería civil, y vamos a tratar de manejar conceptos y definiciones para que todo el mundo entiendan acerca de lo que estamos hablando. Como siempre, les voy a pedir que cualquier cosa que no entiendan o algo que no esté claro, me corten y me pregunten sin ningún problema, como lo hemos venido desarrollando en todo este tiempo. Vamos a ver una pequeña introducción acerca de lo que es la planificación, dirección y control de obras, hablando siempre de lo que significa el recursos humanos, recursos materiales, dinero, todo lo que signifique la planificación y control de todos los componentes o factores que forman parte de una construcción de cualquier tipo, siempre viendo las limitaciones técnicas de costos y de tiempo, que son los dos factores primordiales que tenemos todos los ingenieros y arquitectos que nos dedicamos a la construcción. Son nuestros dos factores que en todo momento tenemos que estar cuidándolos. Todos estos conceptos que vamos a ver tienen mucha relación con lo que se llama la gerencia de proyectos. Todos estos conceptos son los que manejan los gerentes de proyectos. ¿Cuál es el objetivo general del módulo? Que podrán conocer una mayor herramienta. La idea es tratar de darle una mayor herramienta en el manejo de sus planificaciones, y que puedan con esto poder planificar, puedan coordinar y puedan controlar cualquier tipo de proyecto, ya no importa en la empresa que estén.
El objetivo específico, describir de manera corta y lo más claro que se pueda lo que son las técnicas PERT, CPM, que son metodologías probabilísticas, construir diagramas de redes que podamos identificar nosotros a través de un diagrama de redes cuál es el proceso de planificación de una obra, construir diagramas Gantt y describir actividades de crashing para resolver algunos problemas que nosotros se nos puedan presentar en obra. Otra vez vuelve con el concepto de crashing. ¿Qué significa esto de crashing? Como una reseña histórica de lo que significa la planificación de proyectos hasta el año 1950. Todo lo que significa planificación de proyectos se daba únicamente en los sistemas Gantt, que hasta ese entonces era lo más importante que se conocía, lo último que se conocía en esa época. Y a partir ya de los años 50 empezaron los sistemas PERT y CPM que se conocen hasta la fecha, y es la metodología que emplean la mayoría de los gerentes de proyectos. Y aquí viene un tema muy importante. El que quiera profundizar más en este tema de la planificación de obras, en 1969 se fundó el PMI, Project Management Institute. Es el Instituto de Gerenciamiento de Proyectos, que me maneja absolutamente todos los conceptos acerca de la planificación y control de obras. Entonces, es muy importante conocer el PMBOK, que también vamos a mencionarlo más adelante, que no es prácticamente, no es ni más ni menos que un manual de cómo debemos realizar una planificación. Quizás lo estoy haciendo muy superficial el tema, pero un ingeniero que quiera profundizar más en el tema de planificación, ejecución y control de obra, puede realizar estos cursos de PMI y ser un ingeniero PMI, un ingeniero de la Project Management Institute. En la actualidad, este instituto es el que establece toda la normativa en lo que se relaciona a la planificación de obras, todo lo que se llama gerenciamiento de proyectos. La normativa la establece este instituto, el Project Management Institute. Su estatuto propone que todos los proyectos, sin importar su naturaleza, no importa qué tipo de proyectos sean, utilicen las mismas herramientas y bases metodológicas para elaborar la planificación de estos proyectos, sin importar el tipo de proyecto en el que estemos, teniendo conocimiento de lo que significa los cursos de PMI, del PMI, podemos desarrollar sin ningún problema cualquier planificación de obras. Hay otras metodologías. Sí, hay otras metodologías. Hay una que recién ha aparecido y está pegando muy fuerte, que se llama Lean Construction. Más que una metodología, Lean Construction es una filosofía que se están implementando ya algunas construcciones, algunas empresas constructoras están implementando ya en nuestro medio. Más o menos Lean Construction es prácticamente trabajar sin pérdida. ¿Existen otras metodologías? Sí, metodología Kaizen, hacerlo todo en su momento. ¿Perdón? No hay ninguna obra. Ya venimos diciendo que planificar y controlar una obra es un proceso de definir. Primero tenemos que definir los conceptos de lo que nosotros queremos realizar. Con el proyecto bien definido, con el trabajo bien definido, nosotros debemos coordinar todas las actividades que forman parte
de ese proyecto y tenemos también que controlar todo lo que signifique la coordinación y definición del proyecto que estamos elaborando. Básicamente, ¿qué significa esto? Ordenar a través de estos tres conceptos, ordenar y tener un orden claro de las actividades que van a formar parte de este proyecto, principalmente cuando hablamos de recursos como materiales, mano de obras y equipo. Entonces, planificar y controlar una obra implica que tenemos que definirla, perdón, tenemos que definirla en su totalidad para poder coordinarla y una vez definida y coordinada nuestro proyecto, empecemos a ejecutar y podamos controlar cada una de las actividades que conforman nuestro proyecto, controlando, valga la redundancia, muy rigurosamente los recursos disponibles que tengamos para ese proyecto. Eso, cuando hablamos de recursos, hablamos de materiales y mano de obra. Entonces definimos que planificación y control de obra se refiere al proceso que se establece o que también se define en un cronograma de trabajo o en un plan de trabajo. Este plan de trabajo debe ser controlado a lo largo de la duración de nuestro proyecto y tenemos a través de este plan de trabajo que conocer si se está cumpliendo a cabalidad lo que estamos realizando o si se debe someter a algún tipo de revisión el avance de nuestro proyecto. Puede ser que estemos sobregirándonos o saliendo del presupuesto, puede ser en materiales o en alguno de los recursos que nosotros estemos identificando. Justamente ese plan de trabajo nos tiene que ayudar a identificar cualquier tipo de problemas que nosotros podamos, se nos pueda presentar en la obra, a fin de que podamos modificar y podamos cumplir con nuestro objetivo final, que es la culminación de la ejecución del proyecto. Entonces, definimos, coordinamos y controlamos nuestro proyecto a través de un plan de trabajo que nosotros tenemos que elaborar previo a la ejecución de la obra. Ese plan de trabajo debe establecer un sistema para medir lo presupuestado contra lo real ejecutado. O sea, nosotros tenemos que tener clara la película de lo que significa el presupuesto que hemos elaborado con lo real que se ha ejecutado, siempre a través de un plan de trabajo. ¿Esto qué significa? Que nosotros siempre, antes de presentar un presupuesto, primero debemos realizar una planificación o primero tenemos que realizar nuestro plan de trabajo. Con nuestro plan de trabajo desarrollado, podemos presupuestar nuestra obra y recién ahí coordinar y empezar con la ejecución. Y esto real ejecutado, esta ejecución real que se está haciendo, ir comparando con nuestro presupuesto que hemos presentado. Además, este plan de trabajo nos debe permitir controlar lo que estamos utilizando con relación a lo que es materiales, mano de obra, herramientas y equipo. Entonces, a medida que vamos avanzando, vamos a ir resumiendo de qué se trata todo esto. Primero, elaboramos nuestro plan de trabajo. A través de ese plan de trabajo, presupuestamos la obra. Nuestro plan de trabajo debe incluir lo que es la coordinación de cómo lo vamos a coordinar nuestro proyecto para realizar una ejecución. Y esta ejecución debe ser de acuerdo a lo que hemos planificado y lo que hemos presupuestado. Debemos comparar más o menos con que la planificación de obras, con todos los factores que incluyen esta, es más o menos como que una receta. Esa receta la hemos sacado cuánta plata significa y lo real ejecutado es
seguir o tratar de seguir al pie de la letra lo que es esa receta, ya sea en materiales, mano de obra, herramientas y equipo. Una vez nosotros estamos ejecutando el proyecto, el programa debidamente controlado, que el programa esté siendo bien controlado, vamos a ser capaces, número uno, de conocer si alguna actividad no se está desarrollando de acuerdo al programa o al plan de trabajo que hemos mencionado. Nosotros, conociendo esta información, qué actividad no se está desarrollando de acuerdo al plan que hemos ejecutado, podemos tomar una decisión si es necesario hacer algún tipo de modificación, o si eso que nos está perjudicando, qué tipo de problema nos puede traer a futuro. Si es algo que no tiene preponderancia o si es algo que urgente tenemos que modificar y debemos tomar la decisión de modificar en su momento adecuado. Así como también mostrar un orden y una disciplina en el trabajo. El control de lo que se está ejecutando nos debe mostrar siempre claramente lo que significa la disciplina y el orden del trabajo en nuestras actividades. Por favor, si se corta, volvemos a ingresar con el mismo link. Deben faltar unos 10 minutitos nada más. Y por último, un plan de trabajo debidamente controlado nos proporciona un medio de comunicación tanto vertical como horizontal de lo que significa el avance de cada una de las actividades que estamos trabajando. En el sistema Gantt, lo vamos a ver más adelante, con un control vertical nos registra el control de los recursos que podamos tener, hablando siempre del MS Project, que repito o que digo, el MS Project no forma parte de este curso, y en el Quark, el Gantt utilizado en el Quark no es el mejor de los programas, es simplemente un apoyo. El Gantt que tiene el Quark es un apoyo a la planificación de obra. Si nosotros queremos utilizar una planificación de obras completa, rigurosa y adecuada, podemos utilizar el MS Project. ¿Cuál es la ventaja que tenemos entre el Quark y el MS Project? Que yo puedo utilizar el presupuesto que hice en el Quark, puedo realizar mi programación, mi diagrama Gantt en el Quark, y de ahí ese diagrama Gantt desarrollado en el Quark lo puedo exportar al MS Project. Y en el MS Project ya tendría directamente todo mi programación inicial de la obra para empezar a trabajar sobre ya una planificación completa. Esa es la ventaja que tiene el Quark, la facilidad de comunicación con Excel y con el Microsoft Project. Los principios básicos de una programación son aplicables tanto para proyectos simples como para proyectos complejos. Quiere decir, todo lo que significa definir, controlar y llevar a cabo una planificación de obra en cuanto a tiempo principalmente y dinero, esos mismos conceptos los podemos utilizar para un proyecto simple como para proyectos complejos. Un plan de trabajo es un conjunto de programas detallados, prácticamente son subprogramas agrupados que determinan un orden, la metodología de construcción y el tipo de organización que se dispondrá para ejecutar estos proyectos, para ejecutar el trabajo.
En definitiva, un plan de trabajo significa cuándo tenemos que hacer cada una de las actividades, en qué fecha, me maneja fecha, qué recurso tenemos para elaborar cada una de las actividades. Nosotros para una actividad podemos tener varias opciones de recursos, entonces tenemos que definir con qué vamos a realizar esa actividad. Y por último, cómo se va a ejecutar, en qué condiciones se van a ejecutar las actividades que nosotros hemos desarrollado o estamos por desarrollar. El estudio del plan de trabajo es, como dijimos anteriormente, previo a la confección del presupuesto de la obra. Nosotros antes de mover un ladrillo, nosotros antes de mover una tecla para presentar un presupuesto, debemos identificar primero el plan de trabajo que tenemos que desarrollar. ¿Cómo lo vamos a hacer nuestro proyecto? ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Su objetivo es que durante la construcción nosotros no tengamos que improvisar sobre cualquier parte de la obra para iniciarse en qué momento. O sea, nosotros tenemos que saber en qué momento y con qué y cómo vamos a desarrollar cada una de las actividades. ¿Con qué equipo o herramientas se van a ejecutar el proyecto? ¿Qué operarios se destinarán a desarrollar cada una de las actividades? O sea, planificar una obra implica saber hasta el más mínimo detalle de los factores que intervienen en la ejecución de la obra, incluyendo la parte administrativa. Si tenemos varias cuadrillas de trabajo, ¿quiénes van a ser los directores de esas cuadrillas? ¿Quiénes van a llevar la cabeza? ¿Quiénes van a ser los responsables? ¿Qué funciones van a cumplir cada uno de los responsables? Tanto de la mano de obra directa como de la mano de obra indirecta. Ya en el módulo 1 nosotros mencionamos lo que significaba la mano de obra indirecta. ¿Se acuerdan lo que era la mano de obra indirecta? Hola, hola, ¿me escuchan? Bien, cuando hablamos de mano de obra indirecta nos estamos refiriendo principalmente al personal administrativo que hay en obra. Hablando específicamente, puede ser un capataz de obra o puede ser el ingeniero residente de obra, el ingeniero director de obra, en fin, definir cuáles son los jefes y qué cargos ocuparán en la obra. Lo mismo puede decirse del resto de los factores que componen en la obra, como ser las bodegas, el departamento contable de la obra, quién está controlando los ingresos, los egresos, tanto de materiales y equipos, y cualquier otro servicio que forme parte de la ejecución del proyecto, o sea, cualquier otro servicio que esté dentro del área de construcción. Una consulta, ¿me están escuchando todo lo que estoy diciendo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, lo estamos escuchando. Ah, ya, ok. Sigamos entonces. Coordinar los distintos trabajos para mantener en ocupación continua a un número de operarios y equipos es preocupación importante del plan de trabajo. Nosotros, si estamos manejando un proyecto de mediana envergadura para arriba, un proyecto pequeño, proyecto que sea, en el cual tenga que utilizarse más de 2, 3 cuadrillas de trabajadores, tenemos que tener a todos y cada uno de los trabajadores con una organización tal de que ninguno esté preocupándose de emplear tiempos perdidos o tiempos flojos en obra. Entonces, y para eso, la gente que utilicemos, principalmente las cabezas de cuadrilla, tenemos que conocer bien y tiene que ser de mucha importancia, mucha responsabilidad, perdón. El plan de trabajo con el menor costo de construcción. Nosotros no somos adivinos para escoger un plan de trabajo. Ah, este es el mejor y este es el que más económico. No, debemos tener alternativas de idealización de planes de trabajo, las diferentes opciones que tenemos para un proyecto. Obviamente, si estamos hablando de una obra pequeña, es sencillo el trabajo, pero cuando hablamos de una obra
de gran envergadura, de mediana envergadura para arriba, esto es un trabajo que se tiene que hacer en equipo. Existe gente o existen ingenieros o arquitectos con mucha experiencia en el tema de construcciones y para ellos es mucho más sencillo el tema de planificar una obra. Pero en fin, de todo el abanico, de todas las alternativas que se tengan de opciones de cómo desarrollar un proyecto, les doy un ejemplo. Antes de presentar un proyecto de un edificio, yo tengo que saber aproximadamente para mí qué es mejor, si construir un edificio con losas reticulares o construir un edificio con losas de vigueta, complemento 12 y 16. Algunos me dirán, ingeniero, eso depende del cálculo estructural, correcto, pero muchas veces nosotros hacemos también de calculistas, nuestra empresa está encargada de hacer el cálculo. Entonces, dentro de la planificación de obra, ¿a qué me refiero con esto? Aquí debe haber más de algún profesional que tenga su propia empresa, haga sus casas, haga sus edificios propios para comprar terreno, construir y vender. Entonces nosotros para planificar algo así debemos saber qué nos conviene más, si construir un edificio con losa casetonada o construir una losa con vigueta. Ahora ha cambiado mucho el sistema y la mayoría de los edificios están utilizando una construcción con conceptos de productividad. Hay una metodología, en realidad hay N metodologías, depende mucho de la experiencia de cada profesional, pero por lo general todo proyecto de construcción viene definido por el presupuesto y el plazo, que son dos conceptos que están claramente definidos en el contrato de obra que nosotros vamos a firmar, ya sea con nuestro cliente, el inversionista que va a poner el dinero para la construcción, o ya sea con un cliente que va a construir su propio edificio para vender, en fin, ya lo que es presupuesto y plazo de ejecución vienen definidos en el contrato a firmar. Y luego tenemos las especificaciones técnicas y los planos de detalles, que son documentos que siempre están anexos en el contrato que nosotros firmemos para la elaboración o la ejecución de cualquier proyecto. Estos 4 conceptos nos permiten a nosotros definir claramente qué es lo que se quiere y en cuánto tiempo se quiere desarrollar el proyecto. Entonces, partiendo de esto, lo primero que se tiene que hacer siempre es la verificación de los plazos que nosotros tengamos para el proyecto. ¿Y qué tipo de verificación? Bueno, en nuestro contrato que vamos a firmar, nos va a permitir conocer si es un plazo en días calendarios o en un plazo en días hábiles. Eso tiene, antes que cualquier cosa, quedar bien establecido en el contrato de obras, ya que los días calendarios, todos saben, son los días de lunes a domingo sin tomar en cuenta ningún feriado. Generalmente los inversionistas o los dueños de proyectos se prefieren manejarse en días calendarios. De lunes a domingo, ingeniero, usted empieza esta fecha y día calendario yo le cuento su plazo hasta tal fecha. Es problema de usted si hay feriado, si hay domingo, si usted quiere trabajar, pero usted me entrega en 300, 350, 360 días calendarios. Se van a contar domingos y feriados. Así de sencillo. Usted me entrega la obra tal fecha. El otro concepto son los días hábiles, que también se los denomina días útiles de trabajo, que todo el mundo conoce que los días hábiles o los días útiles son de lunes a sábado y sí
o si se toman en cuenta o cómo se dejan de lado los feriados y los domingos. Esos días no se cuentan como días laborales. Entonces, nuestro contrato de obras tiene que definir claramente si estamos en días calendario o en días hábiles, para que podamos darnos una idea de lo que significa el control de los plazos en nuestro proyecto. De acuerdo a esa definición, podemos darnos cuenta nosotros que un mes tiene 30 días calendario y también un mes tiene 25 días útiles, o también se los llama días hábiles laborales. Es un concepto que nosotros lo tenemos que manejar, pero de una manera muy clara. En vista de esto, se puede trabajar con un factor de conversión. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa a nosotros es trabajar directamente con días útiles o días laborales. Nosotros, si firmamos un contrato con días calendarios, esos días calendarios tenemos que saber para nosotros de cuántos días útiles estamos trabajando para, de acuerdo a eso, poder programar a nuestra gente los días que vamos a trabajar o los días que se van a trabajar para cumplir con ese contrato. ¿Qué significa esto? Que si firmamos un contrato con días calendario y nos queremos meter nosotros a trabajar con un grupo de gente o con dos grupos de gente para trabajar domingo, feriado, día, vamos a reventar a nuestra gente y vamos a terminar incumpliendo el contrato. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, que días que aunque sean feriados legalmente establecidos, nosotros por diversos factores no podemos trabajar esos días. Uno de los factores principales para no trabajar en días feriados es que trabajar en días feriados significa pagar el doble a nuestra gente. Por lo tanto, nuestro presupuesto se va a ir a los cielos si presentamos una planificación trabajando días feriados, ¿no es cierto? Trabajando días domingos. Puede ser que hayan excepciones para tratar de aprovechar el tiempo y tengamos que trabajar alguno que otro domingo por ahí para tratar o de adelantar o de recuperar algún tiempo perdido. Pero si nosotros trabajamos todos los domingos que dure el proyecto, vamos a reventar a nuestra gente, o por otro lado, vamos a inflar el presupuesto porque vamos a requerir otro grupo de trabajo para que realice obras o realice actividades el domingo, que también significa un costo doble. Entonces, lo que nos conviene en esos casos a nosotros es los días calendarios que firmemos, convertirlos a días hábiles y útiles para que sepamos realmente si vamos a poder cumplir o no con el presupuesto, con el cronograma o el plan de trabajo que estamos presentando. ¿Cómo sacamos ese factor? Pues bien, dividimos los 30 días calendarios entre los 25 días útiles y tenemos un factor de 1.20. Ese factor de 1.20, por ejemplo, si firmamos un contrato con una duración de un proyecto de 360 días calendario, debemos convertir ese proyecto a días útiles de trabajo. ¿Qué días útiles de trabajo significan para mi empresa en ese proyecto? Pues bien, 360 días calendario lo dividimos entre el factor 1.20 y vamos a tener que nosotros, para desarrollar ese proyecto, tendríamos 300 días útiles. Entonces, firmamos el contrato por 360 días calendario y ya sabemos que nosotros tenemos 300 días útiles para terminar ese proyecto.
vámonos un poquito más a la realidad. No es que yo vaya a tener mi cronograma de obras o mi plan de trabajo para 300 días útiles. Tenemos que tener, comúnmente se le llama un colchón de tiempo. Técnicamente también se le llama buffer o amortiguador del plazo de proyecto. ¿Qué significa este colchón o este amortiguador de plazo de proyecto? Si nos vamos un poquito a la práctica, hay una regla bastante específica que dice que entre un 10 a un 20% de los días útiles que nosotros tengamos, existe un 10 a un 20% que incumplamos ese trabajo, ese tiempo, ese plazo. Entonces es un tiempo, es un plazo que nosotros tenemos que darnos como amortiguador, como que tenemos que programar nuestro proyecto, elaborar el plan de trabajo con ese 10 a 20% de los días útiles menos. Por ejemplo, de los 360 días que teníamos de plazo para días calendario, que teníamos de plazo para entregar un proyecto, dijimos que teníamos 300 días útiles para esa entrega. Y vamos a tener un rango entre un 10 y un 20% de esos días. Quiere decir, esos 30 días útiles por un 10%, tendríamos 30 días de amortiguación o de colchón. Si lo multiplicamos por un 20%, tendríamos 60 días de colchón o de amortiguación. O podemos, si queremos, depende del criterio que tenga cada profesional, elegir el promedio. Quiere decir 45 días de colchón o de amortiguamiento. ¿Qué significa esto? Que si elegimos el 20% de los días hábiles, nuestra planificación de obra no la vamos a hacer para los 360 días útiles, la vamos a hacer para 240 días útiles. Entonces, si elegimos, vuelvo a repetir, el 20% como amortiguamiento, como colchón de nuestro plazo de entrega, ese 20% de los días útiles corresponde a 60 días. Para poder cumplir con el contrato de 360 días calendario, nosotros tenemos que hacer una planificación de obras para 240 días útiles de trabajo. Esto nos va a permitir a nosotros planificar la obra con el debido tiempo de acolchonamiento para que podamos cumplir con el proyecto que estamos desarrollando. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda hasta acá? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Está claro. Está claro. Bien. Entonces, utilizando esta regla práctica que tenemos ahora, cuando digo regla, no me estoy refiriendo a que miércoles sí o sí tengamos que utilizar los 60 días. No. La persona que está dirigiendo, coordinando, controlando el proyecto y que está haciendo esta planificación de obras, sí o sí tiene que darse cuenta y tomar en cuenta, valga la redundancia, los factores principales que me van a permitir cumplir con el plazo de la obra. ¿Qué significa eso? Que tengo que conocer para elegir si voy a utilizar 30, 60 o 45 días, el 10, 15 o 20%, yo tengo que conocer principalmente como factor el personal con el que estoy trabajando. Si son organizados, si mi director de obra va a hacer cumplir a mi gente los plazos definidos, en fin, tengo que tomar muy en cuenta todos los factores para poder elegir estos 30, 60 o 45 días de acolchonamiento, de amortiguamiento, de plazo de entrega. Es netamente criterio y experiencia de la persona que va a realizar la planificación de la obra.
tiene que tener el conocimiento exacto de los factores que afectarían esto. Porque si se da un amortiguamiento de 30 días y su gente no conoce bien a la gente y le falla, pues con seguridad que se van a sobrepasar del plazo, y ahí vienen las multas, ahí vienen todos los problemas legales que vayan a sufrir. De acuerdo a la planificación de obra, se van a elegir los métodos, los equipos, qué tipo de equipos se van a utilizar. Se fijará la ubicación de todo lo que significa el obrador en el área de trabajo. Cuando digo obrador, me estoy refiriendo a los talleres, a las oficinas, a las bodegas, plantas de fuerza, comedores, en fin, todo lo que tenga que ver como áreas de trabajos adicionales para cada una de las actividades que se vayan a desarrollar. Estos me permiten saber si la obra está en correcto desarrollo según lo que se ha planificado. En caso de que no, el plan de trabajo que yo tengo que controlar, lo mejor si es día a día, me tiene que informar de qué actividad no se está desarrollando de acuerdo a lo planificado, y de acuerdo a eso podemos sacar los criterios de actuación que nosotros tengamos. Tenemos que definir qué acciones vamos a tomar en caso de identificación de las actividades. Para lo que se refiere a la planificación de obras, existen algunos puntos principales que siempre deben considerarse al momento de elaborar un plan de trabajo, ya sea estos con planos, con programas que intervienen en la construcción de una obra. Les estoy avisando a los de física que les mandé la invitación por correo. Y ahí está de oyente Enseguida tiene mucho que ver con el tema BIM. Selección de los equipos que vamos a utilizar para el desarrollo de la obra, las instalaciones de faena y obras anexas o lo que comúnmente se llama el obrador, los planes de distribución que vayamos a tener en nuestro proyecto, el programa de trabajo, programas de equipo de personal y programas financieros que haya, generalmente es el cronograma de desembolso. Tenemos que conocer de manera exacta lo que significa el presupuesto. Todos estos son conceptos que maneja el gerente de proyecto. Amén a estos conceptos están los controles principales, como el control de avance, control de rendimiento y control de costos. Todos estos factores tenemos que tener nosotros claros al momento de que iniciemos un plan de trabajo. ¿Qué significa cuando hablamos secciones de la obra? No es ni más ni menos que el análisis y el estudio inicial de la ejecución de la obra. Si lo tomamos como un ejemplo y tenemos ese plano de replanteo de fundaciones, de pilote, nosotros tenemos que ver si vamos a dividir nuestro proyecto, ya sea porque empiezan unos antes que otros, ya sea porque un área es más conveniente empezarla antes que otra, o si directamente el proyecto es pequeño, que podemos empezar todo el proyecto de una sola mano. Entonces, nosotros, generalmente para proyectos grandes, de mediana envergadura para arriba, podemos seccionar el avance que nosotros tengamos, y de acuerdo a ese seccionamiento, desarrollar las actividades para cada una de las etapas que conformen ese seccionamiento. Cuando hablamos de secciones de obra, los motivos que podamos nosotros tener para este seccionamiento son la diferente ubicación de los trabajos. Generalmente para esto nos ayudan las torres grúas, por ejemplo. Tenemos que tomar y considerar bien la utilización de las torres grúas, que los operarios sean de especialidades distintas,
dependiendo mucho del tipo de equipo que estemos trabajando, que deban ejecutarse en distintas fechas ciertas secciones de una obra. Depende mucho del tipo de proyecto que nosotros estemos trabajando, que se ejecuten con diferentes equipos. Entonces, todos estos puntos que estamos mencionando, debemos nosotros programarlos en el tiempo, ver cómo va a ser su desarrollo, principalmente su iniciación en cada una de las secciones que nosotros podamos dividir el proyecto. Podemos también agrupar trabajos que sean similares a fin de que haya algún tipo de duplicidad o que requiramos nosotros utilizar doble equipo. Nos incrementa los costos y también el número del personal a utilizar. Otro de los factores principales o puntos principales para considerar en un estudio de un plan de trabajo son las obras similares. Las obras similares nos ayudan a nosotros a tener una mayor experiencia en todo lo que puede desarrollarse en la nueva obra que vamos a ejecutar. Si ya con anterioridad ejecutamos una obra similar, pues con seguridad que para esta nueva obra los factores que nos afectaron a la anterior obra similar, con la experiencia basada en anteriores obras, vamos a mejorar la calidad y vamos a saber exactamente dónde presionar al personal que está trabajando con nosotros, o vamos a corregir las fallas que hubiéramos tenido, que hubiésemos tenido. De acuerdo a la metodología de trabajo que nosotros utilicemos o el sistema de construcción, deberá ser confirmada o modificada al hacer los estudios económicos comparativos. Si la anterior obra que realizamos o que ejecutamos que es similar a esta, ¿qué problemas tuve para que hubiera de alguna manera se me hubieran salido o se me hubieran dispersado los costos? Siempre hablando de costos de construcción. Estudios de modelo. Si hablamos de estudios de modelo, está muy tomado en cuenta actualmente lo que significa maquetas virtuales. En realidad, cuando hablamos de maquetas virtuales, hablamos principalmente de lo que significa la metodología BIM. Me imagino que varios de ustedes ya han escuchado lo que significa la metodología BIM en construcciones. La metodología BIM no es más que construir el proyecto virtualmente con todos sus detalles, con todas sus instalaciones, para que nosotros podamos tener la menor cantidad de errores que podamos tener al momento de ejecutar la obra. Quiere decir, estudiar el modelo de construcción que vamos a desarrollar con todas las instalaciones, hasta finalizar la obra virtualmente. Siempre que se utilizan estos modelos, Building Information Modeling, la metodología BIM, nos va a ayudar a nosotros, independientemente de cuál sea el tipo de proyecto que estemos manejando, a conocer los aspectos constructivos de la obra. Selección del tipo de equipo que vamos a utilizar para nuestro proyecto. Aquí depende mucho del capital de trabajo de una empresa. Si la empresa tiene buen cuerpo económico financiero, pues va a comprar maquinaria y equipo para su construcción, o en su defecto puede ser que también alquile esa maquinaria. Siempre va a depender de la selección del equipo más adecuado que se tenga para las actividades que se vayan a desarrollar. Entonces, es un motivo muy de análisis, estudiar y comparar qué es lo que conviene más en nuestro plan de trabajo.
si conviene comprarse un equipo o conviene alquilarse un equipo. Recuerden que al comprar un equipo, dentro de los costos tenemos que tomar en cuenta lo que viene a ser las depreciaciones del equipo, el mantenimiento del equipo, en fin, todo lo que tenga que ver dentro del equipamiento propio de la empresa. No es lo mismo que si alquilamos un equipo. Después, si es una empresa que se compra una torre grúa para ejecutar un proyecto de 30 pisos, tiene que ver si conviene comprar porque quizás la grúa la utilice para ese único proyecto y que de ahí para adelante le vengan puros proyectos de construcciones horizontales. Entonces, tiene que hacer un análisis bastante detallado al respecto. El trabajar con un equipo, como les venía diciendo, toda adquisición de cualquier maquinaria que se tenga que hacer tiene que estar debidamente justificada en un estudio que demuestre que esa maquinaria se van a recuperar los costos de inversión en cuanto al mantenimiento, a la reparación, la depreciación del equipo que se ha elegido. Entonces, tiene que hacerse un análisis completo si realmente es justificable la compra del equipo que hubiéramos seleccionado. Recuerden, en qué caso podría ser como la foto. Esa construcción es la de Manzana 40 y estamos viendo una torre grúa. Si es una empresa constructora que ya tiene cancha, que ya tiene bastante experiencia y que tiene bastantes obras, sí justifica la compra de un equipo si es que ya no la tiene. Siempre es importante conocer el tamaño o la capacidad de producción que vaya a tener un equipo. Donde se utilizan mayormente equipos pesados son en obras de tipo vial. Es el rubro, uno de los rubros más importantes, el tema maquinaria y equipo. Otro de los factores importantes que no deja de ser importante, valga la redundancia, es la instalación de faena y obras anexas. Previo a la planificación de cualquier obra, se debe hacer una planificación, un estudio de todas las obras de instalación de faena y obras que tengan que ver dentro de la zona de trabajo. Resulta bastante antieconómico si nosotros no tenemos definida bien nuestra instalación de faena, no tenemos definido el obrador, porque modificar alguna de estas instalaciones porque nos está estorbando en la construcción resulta bastante antieconómico. Entonces, tenemos que, sin importar el método que elijamos de construcción, nosotros tenemos que hacer un análisis previo de lo que significan las instalaciones de obrador en nuestro proyecto, incluyendo, si estamos hablando de un condominio vertical o de una edificación vertical, incluyendo instalaciones provisionales de servicios básicos, provisionales que se tengan que hacer. Estoy seguro que más de uno por ahí está pensando, y si, por favor, si se corta, volvemos a entrar con el mismo link. Estoy seguro que más de uno está pensando la realización de las instalaciones, por ejemplo, para desagote de aguas negras. Más de uno está pensando que utilicemos las instalaciones que ya se están haciendo. No recomiendo hacer esa situación porque nosotros, cuando entreguemos el edificio, cuando entreguemos el proyecto, tenemos que entregarlo en las mejores condiciones. Y si estamos entregando unas instalaciones ya usadas, con seguridad que van a circular malos olores, con seguridad. Entonces, sí o sí tenemos que tomar en cuenta siempre
instalaciones provisionales para lo que son servicios básicos, principalmente el tema de desagote de agua, de aguas negras. Eso es fundamental. Otro factor importante de ese tema es que si nosotros utilizamos esas tuberías, las definitivas del proyecto, las utilizamos como desagote, no se olviden que los trabajadores generalmente se suben con su coca, y si no colocamos basurero por ahí o turriles especiales para eso, estoy hablando de un edificio vertical, puede ser o puede darse el caso que los trabajadores aprovechen las tuberías de aguas negras para escupir los sobrantes de lo que le llaman el bolo. Y eso me puede causar problemas con el trancado de tuberías y por lo tanto problemas al momento de entregar el proyecto, el edificio. Entonces, por esos factores nosotros sí o sí tenemos que hacer una planificación de todo lo que significa las instalaciones de faena, instalaciones provisionales y lo que es instalaciones de obrador. Inclusive los que manejan maquinaria, como maquinaria las torres grúas, se debe identificar dónde vamos a colocar la torre grúa, porque la torre grúa va empotrada al piso, va empotrada, se hace una fundación especial para la torre grúa. Quiere decir que donde coloquemos la torre grúa, de ahí no se mueve hasta el final de la obra. Entonces es muy importante este análisis. Dentro de lo que es instalaciones de faena están lo que son caminos de circulación, plantas de alimentación de corriente eléctrica, plantas de concreto, talleres, la cantidad, si es que estamos hablando de una obra foránea, la cantidad de campamentos que vamos a tener, tanto para el personal obrero como para el personal administrativo de obra. ¿Qué duración va a tener la obra, las condiciones climáticas, en fin? Todos los factores que podamos tomar en cuenta al momento de planificar principalmente la instalación de faena. Dentro de las instalaciones de faena tenemos los caminos de acceso a las obras, caminos interiores de la faena, si estamos hablando, como dije anteriormente, principalmente obras petroleras que se manejan en el campo, plantas de fuerzas, talleres, maestranzas, garajes, líneas de transmisión de energía eléctrica, cañerías de abastecimiento de agua, aire comprimido, patios de almacenamiento de materiales, oficinas, bodegas, laboratorios, sistema de comunicaciones, instalaciones de abastecimiento de benzina o petróleo, gasolina, diésel, como quieran llamarle, y campamentos para habitación. Entonces, esto es principalmente para obra foránea, y cuando estamos hablando de obras de edificaciones de altura, uno de los principales problemas, como les mencionaba hace un momento atrás, es el tema de servicios básicos y desagote de tubería, desagote de aguas negras. Son temas bastante importantes. Bien, con eso culminamos el día de hoy. Si tienen